La transmisión en vivo comenzó con una quietud ominosa, como si todo el universo se hubiera detenido por un instante, observando en silencio la pantalla que mostraba una ciudad desolada en un planeta lejano. En ese planeta, que una vez fue un centro próspero de comercio y cultura, ahora se encontraba bajo el control de la más temida fuerza en la galaxia, el Imperio Galáctico. Una amplia plaza estaba llena de figuras encapuchadas, los prisioneros condenados, todos reunidos para presenciar lo que se convertiría en una demostración de poder. Sin embargo, lo que el Imperio esperaba que fuera una victoria segura, resultó ser el comienzo de una rebelión que nadie había anticipado. El Imperio Galáctico había arrestado a miles de ciudadanos por delitos que solo ellos podían definir, etiquetando a estos individuos como inadaptados del orden galáctico. En su desesperación por mantener el control, decidieron hacer algo que jamás se había hecho antes, una transmisión en vivo de las ejecuciones de 60.000 personas. La idea era mostrar al universo el alcance de su dominio, esperando que el miedo y la sumisión siguieran. Pero había algo que no habían considerado. Entre los prisioneros, había uno cuya influencia trascendía las fronteras de ese planeta. Su nombre era Elgen, un diplomático de un sistema estelar distante, conocido por su carisma y habilidades para negociar la paz entre especies rivales. Elgen había sido arrestado por la simple razón de desafiar el creciente autoritarismo del imperio, buscando justicia para aquellos que sufrían en silencio. Cuando la transmisión comenzó, Elgen se encontraba de pie frente a la multitud de prisioneros, sus ojos fijos en la cámara que lo observaba como un observador silencioso. Sus palabras no fueron las de desesperación ni sumisión, sino las de un líder decidido a luchar, aun cuando el futuro parecía incierto. La justicia no se puede silenciar por mucho que el imperio lo intente, dijo, su voz clara y fuerte, resonando a través de toda la galaxia. Las cámaras del imperio, que intentaban capturar la derrota y el sufrimiento, ahora se convirtieron en un instrumento para difundir su mensaje. Elgen había hablado con tal convicción que incluso aquellos en el imperio empezaron a cuestionar las órdenes que habían recibido. ¿Realmente estaban del lado de la justicia? ¿O simplemente eran cómplices de una tiranía galáctica? El imperio, furioso por cómo las palabras de Elgen se extendían más allá de la plaza, intentó silenciarlo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Millones de seres de todas las razas del universo estaban mirando, y sus corazones se llenaron de furia y esperanza. La visión de una galaxia unida por la justicia comenzó a tomar forma. Mientras las cámaras se enfocaban en los prisioneros, una chispa de resistencia se encendió en cada rincón del universo. Desde los confines más remotos, donde los pueblos de la periferia galáctica luchaban por sobrevivir, hasta las grandes estaciones espaciales de la clase alta, las noticias de la brutalidad del imperio se esparcieron rápidamente. Los sistemas planetarios que una vez fueron aliados del imperio comenzaron a debatir su lealtad. ¿Podían seguir siendo parte de un régimen que actuaba de manera tan despiadada? Pero no solo la resistencia comenzó a crecer entre los pueblos oprimidos, sino también dentro del propio imperio. Algunos oficiales, que durante mucho tiempo habían servido sin cuestionar, comenzaron a preguntarse si el precio de su obediencia merecía tal sacrificio. Entre ellos, había una joven oficial llamada Valeria, quien, aunque había sido entrenada para hacer cumplir las leyes del imperio, no podía ignorar la verdad que se desplegaba ante sus ojos. En su corazón, la semilla de la duda había germinado. Una noche, mientras las estrellas parpadeaban lejos, Valeria se escabulló de su base, llevando consigo información crucial que demostraría la corrupción y las mentiras que el imperio había propagado durante siglos. Sabía que si el imperio lo descubría, su vida no tendría valor. Pero también sabía que, si no lo hacía, todo lo que había luchado por proteger podría desmoronarse. En ese mismo momento, Elgen estaba organizando a los prisioneros. Aunque las cadenas aún no mantenían atado, su espíritu era libre. La transmisión en vivo se había convertido en un faro de esperanza para todos aquellos que deseaban un cambio. El imperio había subestimado la fuerza de una voz que resonaba en las mentes y corazones de millones. Sin embargo, la batalla no se libraría solo con palabras. Las fuerzas del imperio estaban en marcha, con órdenes de aplastar cualquier signo de insurrección. Mientras tanto,
Valeria y un grupo de valientes comenzaron a planear una fuga audaz para liberar a los prisioneros y exponer al Imperio ante toda la galaxia. La guerra por la justicia había comenzado, y aunque la oscuridad parecía imparable, había una luz brillante que no podía ser apagada. En cada rincón del universo, los oprimidos comenzaron a levantarse, inspirados por la lucha de Elgen y la valentía de aquellos que desafiaron a un régimen galáctico corrupto. El Imperio, que pensaba que su poder era absoluto, pronto descubriría que la justicia, aunque silenciosa al principio, siempre encuentra su camino. Pero la historia no ha terminado, y mientras la galaxia sigue siendo testigo de estos eventos, la lucha por la libertad, la verdad y la justicia solo está comenzando. Las estrellas, testigos de las acciones del pasado, observan con atención mientras un nuevo capítulo se escribe en la historia del universo. La lucha por la justicia se intensificaba a medida que las tensiones aumentaban en todo el universo. El Imperio Galáctico había subestimado el poder de la esperanza y la resistencia. Mientras las estrellas brillaban con una intensidad inusitada, los sistemas estelares que habían estado bajo el control del Imperio comenzaban a cuestionar su lealtad. Incluso aquellos que antes habían sido sus aliados más cercanos, se encontraban ahora ante un dilema moral. En el corazón de la galaxia, la flota del Imperio se preparaba para reprimir cualquier intento de rebelión. Sin embargo, lo que no sabían era que sus propios oficiales estaban empezando a dudar. En un planeta distante, Valeria, la joven oficial que había desertado, se encontraba ahora en un lugar seguro, junto a un pequeño grupo de disidentes del Imperio. Tenía en sus manos documentos incriminatorios que podían cambiar el destino de toda la galaxia. Con su valentía, Valeria se convirtió en un símbolo de la resistencia dentro del propio Imperio, y su nombre comenzó a resonar en todo el universo. Mientras tanto, Elgen, el diplomático que había sido el rostro de la resistencia desde el inicio de la transmisión, seguía siendo un pilar de esperanza para todos. A pesar de las restricciones impuestas por el Imperio, su capacidad para inspirar a otros no tenía límites. Cada vez más personas se unían a la causa, desde soldados desilusionados hasta civiles que nunca antes habían pensado en levantarse contra el régimen. La chispa de la rebelión había prendido fuego en los corazones de aquellos que antes se habían sentido impotentes. La transmisión, que inicialmente había sido un acto de dominio y control, se había convertido en el punto de inflexión. Los 60.000 condenados, que antes solo eran números en una lista, ahora eran símbolos de la opresión galáctica. En lugar de rendirse, se unieron con fuerza, compartiendo historias de sus vidas, de sus familias, de sus luchas. A través de las pantallas, miles de seres de toda la galaxia veían no solo sus rostros, sino también sus almas. Fue un momento de unión, una revelación de que, a pesar de las diferencias, todos compartían un mismo deseo, la justicia. La flota del Imperio, dirigida por el comandante Zorat, un hombre despiadado que había ascendido en las filas gracias a su sed de poder, fue enviada para sofocar la rebelión en su inicio. Zorat, conocido por su crueldad, estaba decidido a erradicar cualquier forma de resistencia. Sin embargo, incluso él comenzaba a sentir el peso de la duda. En la oscuridad de su nave insignia, Zorat miraba la transmisión, y por primera vez en su vida, cuestionó si su misión era realmente justa. Pero no hubo tiempo para la duda. La rebelión, como un río desbordado, se extendió rápidamente. En los sistemas exteriores, grupos de naves comenzaron a reunirse. Liderados por Valeria y sus aliados, los disidentes comenzaron a formar una coalición improvisada, sin recursos ni experiencia, pero con una determinación feroz. Sabían que si no actuaban ahora, nunca tendrían otra oportunidad. En una estación espacial aislada, un líder de una raza antigua, la raza Orca, conocidos por su sabiduría y resistencia, comenzó a transmitir un mensaje de apoyo a la rebelión. No temáis, hijos de las estrellas, decía la voz resonante del anciano líder, el Imperio ha jugado con las fuerzas de la opresión durante demasiado tiempo. Es el momento de unirnos y romper las cadenas. El mensaje viajó más allá de los sistemas Orca, alcanzando a las colonias de humanos, y a aquellos que alguna vez habían sido esclavizados por el Imperio. El eco de sus palabras llenó de esperanza a millones. La unión de fuerzas, lo que alguna vez parecía un sueño imposible,
ahora se estaba convirtiendo en una realidad. Pero el imperio no se quedaría de brazos cruzados. Zorat, al enterarse de la creciente insurrección, decidió tomar medidas drásticas. Con su flota, comenzó a rastrear y destruir a los grupos de resistencia que se formaban, sin importar las consecuencias. Sin embargo, no esperaba que la resistencia fuera tan tenaz. En cada planeta y estación que visitaba, dejaba rastros de destrucción, pero también sembraba el germen de la rebelión. En el borde de la galaxia, en un rincón olvidado por la mayoría, un grupo de refugiados encontró un antiguo artefacto de la vieja república, una nave que había estado oculta durante siglos. Se decía que la nave era una reliquia, capaz de cambiar el curso de las batallas con su tecnología avanzada. Con la nave en su poder, los refugiados se unieron a la resistencia y comenzaron a luchar con una fuerza renovada. Mientras tanto, Elgin seguía siendo el rostro de la resistencia, pero su rol había evolucionado. Ya no solo inspiraba a las masas, ahora también estaba trabajando en una estrategia diplomática para ganar aliados dentro de los mismos sistemas planetarios que habían sido subyugados por el imperio. Sabía que la guerra no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en las mentes de aquellos que aún no se habían unido a la causa. Cada mensaje que enviaba, cada discurso que pronunciaba, era una llamada a la conciencia de la galaxia, la justicia no podía ser silenciada. En las profundidades del espacio, Valeria y sus aliados comenzaron a planear un asalto audaz. Usando la nave de la vieja república, planeaban infiltrar la estación principal del imperio y exponer sus crímenes ante el universo. Sabían que sería una misión suicida, pero la desesperación les daba una fuerza inexplicable. Mientras todo esto ocurría, el imperio comenzaba a sentir la presión. La transmisión de Elgin, las acciones de la resistencia y los mensajes de apoyo de diversas razas y planetas, estaban minando lentamente la autoridad del régimen. Cada día que pasaba, el imperio se veía más vulnerable. A lo lejos, los líderes del imperio se reunieron en su cámara de guerra. Sabían que tenían que actuar con rapidez, pero también eran conscientes de que el universo ya no los veía de la misma manera. Los vientos de la rebelión soplaban con fuerza, y no podían ignorarlos por mucho más tiempo. El comandante Zorat, que siempre había sido un hombre de acción, comenzó a sentir cómo la desesperación lo rodeaba. Aunque sus fuerzas seguían siendo vastas, su control sobre la galaxia empezaba a desmoronarse. Las tropas imperiales se encontraban desmoralizadas por la creciente resistencia, y la lealtad dentro de sus filas comenzaba a flaquear. Muchos soldados, antes fervientes seguidores del imperio, comenzaban a cuestionar si las órdenes que recibían valían la pena. Por otro lado, Valeria y los disidentes se preparaban para una de las misiones más peligrosas que jamás hayan concebido. Después de semanas de planificación, finalmente lograron infiltrarse en un astillero de naves imperiales, el cual se encontraba protegido por múltiples capas de seguridad. Sabían que esta era su oportunidad de dar un golpe decisivo al imperio, y no podían fallar. La nave recuperada de la vieja república, que habían bautizado como Esperanza, se convirtió en su principal arma. Los disidentes, aunque pocos en número, estaban equipados con tecnología avanzada gracias a los artefactos recuperados de las ruinas de civilizaciones antiguas. En sus manos, esa nave representaba más que una simple herramienta de guerra, que era un símbolo de la lucha por la libertad. Mientras tanto, Elgin seguía difundiendo su mensaje por toda la galaxia. En un conmovedor discurso transmitido en directo desde un planeta liberado, exhortó a todos los seres de la galaxia a unirse a la causa. Ya no se trata solo de la supervivencia de un pueblo o de un sistema estelar, dijo con voz firme, se trata de la dignidad de todos los seres vivos. Los imperios pueden destruir cuerpos, pero no pueden destruir la voluntad de los pueblos que luchan por su libertad. El futuro nos pertenece. El mensaje resonó por todo el universo, y rápidamente las naves de la resistencia comenzaron a multiplicarse. Viejos aliados del imperio, como los robóticos Korat y los guerreros Sitor, cuyas razas habían sido subyugadas por el régimen galáctico durante siglos, comenzaron a unirse al frente de la rebelión. La galaxia se estaba transformando ante sus ojos, lo que antes era un imperio opresivo ahora era un conjunto de pueblos diversos que se levantaban con un solo objetivo.
En un planeta lejano, uno de los más afectados por las políticas implacables del imperio, un grupo de científicos comenzó a descubrir una tecnología olvidada que podría cambiar el curso de la guerra. Sabían que si lograban obtener el control sobre ese artefacto, tendrían una ventaja que podría nivelar la balanza entre la resistencia y el imperio. Pero la carrera para obtenerlo sería una de las más peligrosas que jamás hayan enfrentado. Los disidentes, sabiendo que el tiempo apremiaba, lanzaron un ataque a gran escala. No solo era una misión de rescate, sino también un asalto estratégico para debilitar la capacidad del imperio de desplegar sus fuerzas. En una estación espacial clave, la lucha se intensificó. Las explosiones resonaban en el vacío del espacio, mientras la Esperanza y otras naves de la Resistencia atacaban los sistemas de comunicaciones del imperio, dejándolos ciegos ante sus movimientos. En un giro inesperado de los eventos, Zorath recibió un mensaje de un viejo amigo y aliado, el líder del imperio. Zorath, el imperio ya no es lo que era, le dijo con tono sombrío. Los pueblos se están levantando. Si no actuamos rápidamente, perderemos todo. La resistencia no es solo una cuestión de rebeldes, ahora es una fuerza imparable. Zorath, siempre confiado en su poder, sintió por primera vez la amenaza real. No solo enfrentaba a una rebelión organizada, sino a un despertar masivo que estaba desmantelando los pilares del imperio. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió ir al corazón de la galaxia, donde se encontraba la sede principal del imperio. Con un último esfuerzo, iba a tratar de aplastar la rebelión antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Valeria y su grupo de disidentes, con su nave, Esperanza, se acercaban a un punto crítico. Sabían que su misión, aunque arriesgada, era crucial para ganar la guerra. La estación imperial donde se encontraba el artefacto era impenetrable, pero con la tecnología de los Orca y la astucia de Valeria, se sentían preparados para enfrentar cualquier desafío. La batalla que se desató fue feroz. Mientras Zorath lanzaba una ofensiva contra los puntos clave de la resistencia, Valeria se infiltró en los sistemas internos del imperio. Era una carrera contra el tiempo. Si los disidentes podían obtener el artefacto antes de que las fuerzas imperiales llegaran, podrían tener la ventaja que tanto necesitaban. Pero el imperio estaba decidido a mantener su dominio, y la lucha se intensificaba con cada minuto que pasaba. Elgen, desde su refugio en el espacio, continuaba movilizando a los pueblos oprimidos. Su voz era una luz en la oscuridad, guiando a aquellos que dudaban a unirse a la lucha. Hoy no es solo un día para luchar, decía, es el día para reclamar nuestra libertad. Juntos somos más fuertes que cualquier imperio que haya existido. Juntos, forjaremos un nuevo destino para nuestra galaxia. La noticia de la ofensiva de Valeria se propagó rápidamente. En todos los rincones de la galaxia, los pueblos comenzaron a levantarse. Aquellos que habían sido sometidos por años de tiranía se unieron a la causa, trayendo consigo sus recursos, sus conocimientos y, lo más importante, su determinación. El imperio ya no tenía el control absoluto que había ostentado durante siglos. La galaxia comenzaba a cambiar. El futuro ya no estaba escrito en las estrellas, sino en las manos de aquellos que luchaban por la justicia. Sin embargo, la guerra aún estaba lejos de terminar. Cada victoria de la resistencia solo traía más desafíos. Pero los disidentes, guiados por la esperanza y la lucha por la libertad, estaban listos para enfrentarlos. Y mientras Zorath preparaba su último movimiento, sabía que la batalla por el destino de la galaxia apenas había comenzado. La historia de la rebelión, de la resistencia, de la lucha por la justicia, continuaba. Los héroes de la galaxia seguían levantándose, listos para enfrentar lo que viniera. Y el imperio, con su hierro opresivo, se veía cada vez más débil. El destino de la galaxia se decidiría en las estrellas. La lucha alcanzaba su punto culminante. Las naves de la resistencia, ahora más organizadas que nunca, surcaban el espacio con una determinación que jamás se había visto antes. El imperio, aunque aún poderoso, comenzaba a sentir los efectos del desgaste. Zorath, quien había confiado en su fuerza y en la supremacía de su ejército, se encontraba frente a una realidad que no había anticipado:
la galaxia ya no lo temía. Valeria, con la nave Esperanza, liderando el ataque, se dirigió al núcleo de la capital imperial, un planeta cubierto por una densa capa de nubes oscuras y radiactivas, símbolo del control absoluto del imperio. Sabían que allí, en las profundidades de la metrópolis galáctica, se encontraba el último recurso de Zorath, una tecnología capaz de destruir a cualquier enemigo en cuestión de segundos. Si los disidentes lograban neutralizarla, la victoria sería inminente. Sin embargo, el camino hacia el corazón del imperio no estaba libre de peligros. En su travesía, enfrentaron una serie de desafíos, desde batallas espaciales de alto riesgo hasta infiltraciones en complejas instalaciones de defensa. Cada miembro del equipo de Valeria jugaba un papel crucial, pero había un momento de tensión que ninguno había anticipado. A medida que se acercaban al objetivo, Zorath lanzó un contraataque inesperado. Utilizando una tecnología avanzada, creó una ilusión masiva que desorientó a las fuerzas disidentes, desviándolas de su camino. Por un instante, la esperanza de la resistencia comenzó a tambalear, pero Valeria no se rindió. No estamos aquí solo para ganar, estamos aquí para asegurar un futuro para todos los pueblos de la galaxia, gritó, impulsando a su tripulación a seguir adelante. Con un último esfuerzo, la Esperanza penetró las defensas del planeta y aterrizó en la capital imperial. Dentro de las ruinas de lo que alguna vez fue el palacio del emperador, Valeria y su equipo se enfrentaron cara a cara con Zorath. En una batalla épica, los dos líderes se midieron, no solo con sus fuerzas físicas, sino con sus ideales. Zorath, herido pero no vencido, miró a Valeria con desdén. No puedes ganar, no puedes destruir lo que he creado. Mi imperio es eterno. Pero Valeria, con el brillo de la determinación en los ojos, le respondió, no se trata de destruir, se trata de transformar. Lo que has construido con miedo, nosotros lo construiremos con libertad. El enfrentamiento culminó cuando Valeria activó un dispositivo antiguo recuperado de los artefactos perdidos de la República. Este artefacto, capaz de desactivar las armas del imperio, se conectó a la red principal de la ciudad, neutralizando no solo la tecnología de guerra, sino también el sistema de control mental que Zorath había utilizado para manipular a sus soldados. La galaxia, en ese momento, estaba libre de su influencia. Pero lo que sucedió después fue aún más trascendental. Mientras Zorath caía al suelo derrotado, el holograma de Elgen apareció en todos los rincones de la galaxia. En su mensaje final, declaró: la victoria de la resistencia no es el final de nuestra lucha. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Hoy, la galaxia no solo se libera del imperio, sino de todas las cadenas que nos han mantenido divididos. Ahora es el momento de unirnos, de reconstruir, de aprender unos de otros y de forjar un futuro juntos. Con la caída del imperio y la activación de la red de comunicaciones galácticas, los planetas de la Resistencia comenzaron a formar una coalición intergaláctica. Las naves de la Esperanza y otras flotas de disidentes se unieron a un nuevo gobierno, basado en la equidad, la cooperación y la paz. Zorath, el hombre que una vez había controlado un imperio a través del miedo, ahora se encontraba a la merced de aquellos que lo habían derrocado. La galaxia había decidido que el futuro sería de los pueblos, no de los dictadores. Los héroes de la resistencia, entre ellos Valeria, Elgen y muchos más, fueron celebrados como símbolos de esperanza. Pero lo más importante de todo, fue el mensaje que resonó por todo el universo: unidos, los pueblos libres pueden lograr lo imposible. La galaxia había sido testigo de cómo el valor, la esperanza y la justicia pudieron desafiar la opresión. Y, aunque el camino hacia la paz sería largo, había algo que nunca podría ser borrado: la voluntad de un pueblo decidido a nunca más ser silenciado.